Y en este momento llega la hora de hablar de un tema interesante, pertinente, que algunos lo hemos vivido e inevitablemente todos lo vamos a vivir en algún momento de nuestras vidas. Hablamos de el duelo, cómo afrontar la pérdida de un ser querido y de otras aristas que salen también de este tema tan Sí, interesante. porque hay muchos tipos de pérdida. Así que tenemos especialista en nuestro set para hablar de este tema, sí, tan importante, necesario, que sí vamos a padecer en algún momento de nuestra vida, como lo dice Marce. Duelos. Ella es psicóloga clínica del Politécnico Gran Colombiano con una especialización en neuropsicología de la Universidad Por de La favor. Sabana y en la actualidad adelanta una maestría en psicología ¿Está clínica en la estudiando? Universidad de Es una verdadera especialista. Recibimos con un brevísimo enorme a ¡Angélica Maldonado! Bienvenida, Angélica, ¿cómo vas? Sandra, ¿Cómo muchísimas estás? gracias. Muy feliz por esta invitación y a todos los televidentes. Bueno, el duelo, un proceso inevitable que vivimos todos los seres humanos, ¿no? Empecemos por el génesis. ¿Qué es el duelo? ¿Qué se considera como un duelo en la vida del ser humano? Bueno, el duelo, lo primero es importante entender que no es un trastorno psicológico, que no es un trastorno clínico, que no es algo patológico, es una reacción natural que tenemos los seres humanos al momento de enfrentarnos ante el dolor de una pérdida de un ser querido, de una pérdida de una pareja, de una pérdida de una mascota, de una pérdida de un trabajo, de una pérdida de un objeto, Sí, una pérdida económica. de una pérdida Una económica, pérdida de la salud. de una pérdida de la salud, de una pérdida de nuestros órganos o algún tipo de parte de nuestro cuerpo. Ese tipo de duelos, si bien es cierto, no es algo patológico, sí quiero contarles que en la actualidad el motivo de consulta por este tema ha aumentado muchísimo porque ya la gente y las personas empezamos a ser un poquito más conscientes de que es importante tener herramientas para poder vivir un proceso que es bastante doloroso y que es muy difícil volver a habituarnos a nuestra vida y que vuelva a esa normalidad. Entonces el motivo de consulta en la parte de psicoterapia ha aumentado. Si bien es cierto, no es patológico, pero ha aumentado porque necesitamos ese tipo de herramientas para poder ir avanzando en este proceso. Tú que trabajas en el área clínica, bueno, hay gente que se prepara, o sea, te llegan también personas haciendo su profilaxis, porque saben que de pronto tienen un familiar que está en estado ya de despedirse y van a hacer ese trabajo contigo antes, o te llegan más pacientes que definitivamente ya están sumergidos en un Pleno. duelo profundo. Existen ese tipo de duelos. Ese duelo del que tú me hablas es el duelo anticipado, ¿no? Cuando ya sabemos que por naturalidad lo más posible es que el ser querido, en el caso de un duelo de una persona querida, ya no va a estar. Está en cuidados intensivos, está con una enfermedad terminal. Ese tipo de duelos empieza uno a empezar a hacer ese catarsis desde antes. Se llama ese duelo anticipado y sí, claro, en consulta vienen muchos pacientes hablando sobre ese tema y también los que ya definitivamente están sumergidos en ese tema del duelo. Porque hay algo también muy importante y es que hay tipos de duelos. El duelo por una persona, un ser querido, Sí. pero ahora hablemos del tipo de muerte, ¿no? Hay muerte natural, hay muerte por un accidente Inesperada. catastrófico, ¿sí? Hay muerte por la parte del suicidio, donde quedan tantas dudas, tantas preguntas, mucho vacío. que es muy doloroso porque pues no estamos esperando, nunca esperamos la muerte, ¿no? Pero una noticia de un suicidio de un familiar Durísimo. Es más es dura. algo sumamente doloroso. La muerte de un hijo, Es, creo yo, Insuperable. el casi. duelo que es Top insuperable. número uno. Yo soy mamá y no alcanzo a imaginarme, pero atiendo muchas mamitas. Atiendo muchas mamitas que les es difícil, les es muy complejo poder volver a tener una vida igual, porque también caemos en un error y es, mi hijo murió y empiezo a pensar, no voy a poder vivir sin él, no voy a poder vivir sin él, y después a trabajar mucho en, necesito olvidar eso. Cuando yo les explico en mis terapias, no lo vamos a olvidar. Es cómo vamos a transformar ese dolor porque fue algo que estuvo, empezando que estuvo dentro de nosotros, ¿sí? Estuvo durante 9 meses dentro de nosotros. Y cómo podemos entender que no es olvidar, es empezar a tener ese tipo de recuerdos. De hecho, el duelo es ese dolor a la pérdida, pero no a no tener un bonito recuerdo. claro, ahí hay que hilar muy delgado porque es complejo el tema. Un amigo de esta casa, colega además,
pues acaba muy recientemente de perder un ser muy cercano a él. Se trata de Iván Lalinde, el gran presentador, gran ser humano. Iván, bienvenido a Bravísimo, ¿cómo vas? Hola chicos, hola muchachos, hola a toda la gente de Bravísima, a todos. Marce, un besote y un feliz cumpleaños atrasado, pero Bello, gracias. bueno, gracias por invitarme, gracias por aprovechar esto para llegarles con esta charla que de verdad les agradezco mucho que abran este espacio porque mucha gente está ávido de este tipo de conversaciones, de este tipo de información. Es algo que a todos nos pasa, a todos nos puede pasar. Y los que están en este momento pasando por un duelo, o los que han pasado por un duelo, o los que no tienen ni idea, pero con toda seguridad lo van a hacer en algún momento de la vida, yo creo que tenemos que estar preparados para esto. No, gracias, Ivancito. Gracias a ti por compartir tu experiencia. Y cuéntanos justamente cómo has vivido tu proceso de duelo. ¿Cómo lo he vivido? Con mucha paciencia, con mucho amor, muy bien rodeado de muy buenos amigos, de una familia muy bonita y muy especial, de verdad de unos compañeros de trabajo, de amistad y de corazón muy especiales. Lo he vivido con paciencia, con toda la normalidad y con toda la humanidad posible. Duele mucho, se arruga el corazón, se llora, pero se sale adelante. Duele, tiene la misma raíz de duele, hay un dolor ahí que es inevitable, pero él habló de algo muy interesante, Ivancito, doctora Maldonado, y es el apoyo de la familia, de los amigos, del parche de trabajo. La red de apoyo. Esa red es fundamental. Sí, es importante tener claro que en este proceso tenemos casi que siempre traspasar 5 conductas que son importantes. Y una de esas es lo primero, reconocer que es un proceso natural, ¿sí? Nosotros somos muy aversivos a hablar de la muerte, ¿no? Le tenemos como cierto respeto y es algo irónico, porque si bien sabemos, es lo único que tenemos fijo, Seguro. es lo único que tenemos Todos. seguro en la vida, es lo único que tenemos seguro, pero pues siempre tenemos como ese respeto a esa situación y nos cuesta un poco la aceptación. Entonces, una de esas conductas que debemos empezar a adquirir cuando estamos en un proceso de esos es aceptarlo, ¿sí? La segunda, como dice Iván, es encontrar esa red de apoyo, rodearnos de personas que entiendan nuestro dolor. Si bien es cierto, no necesitamos, sino de la simple compañía. Muchas veces ni siquiera de palabras, ¿no? Ni que te digan nada, no, Nada. eso pasa. Sí, No, simplemente no. estar ahí. Sí, estar ahí. Esa es como la segunda etapa que es importante siempre rodearnos, porque normalmente cuando pasa el duelo, durante las primeras semanas estamos en todo lo contrario. Queremos Negación. aislarnos, queremos estar con nuestro dolor, no queremos que nadie nos diga, lo siento, lo lamento, bueno, no sé, no queremos eso, pero después quiero hacer como una analogía muy bonita que yo comparto mucho con mis pacientes en el trabajo del duelo y es, el duelo es un dolor, es una herida emocional y quiero que hagamos esa analogía con una herida física. Entonces, todos también hemos vivido una cortadura. Sí. Entonces, ¡pum!, nos cortamos. Aquí está, aquí está. Ah, tú la tienes. Recientica y mire ya cómo va. Sí. Pero fue dura, ¿eh? ¿Fue dura? Muy dura, con un vidrio durísimo, profundo y no quería parar de sangrar. Parar de sangrar. Entonces, exactamente esa analogía yo la trabajo mucho para que mis mamitas, papitos, hijos también que pierden a sus papás, parejas que pierden a sus esposos, a sus esposas, entiendan un poquito este proceso y se vuelva muy familiar. Entonces yo hago la analogía, estamos en nuestra casa, estoy cocinando algo muy tranquilamente y de momento el cuchillo muy afilado, ¡pum!, me corté. La herida es tan profunda como significa el ser humano para nosotros. Entonces, si es un hijo, una herida súper profunda que alcanzamos a ver nuestra carne, seguramente el hueso, una herida tenaz. Que de pronto fue un vecino que conozco, que es muy buena gente, pero pues, entonces es una herida muy tranquilita, pero igual sigue siendo una herida. Cuando pasa la herida, en la parte física, la herida tiene, los tejidos blandos y las venas sufren de algo que se llama vasoconstricción. Automáticamente no sale la sangre de una. En cuestión de segundos ellos retraen.
no Y quieren. después, No quieren salir, o sea, como que no, ¿qué pasó aquí? Porque pasó algo raro, diferente a mi normalidad. Entonces se retraen. Cuando se retraen, en la parte física lo vemos así, como esa obstrucción, y en la parte emocional o psicológica, en la parte del duelo lo llamamos negación. sí, claro. Como así, ¿por qué? Yo no lo estaba esperando, así la persona hubiese estado, no sé, enfermita o algo así. O cuando es un accidente o cuando es una muerte repentina, nos negamos. Es nuestra primera etapa, la negación. El duelo tiene 5. Entonces, en esa etapa de negación, no lo puedo creer, ¿por qué? Viene el lamento, que suele durar, según muchos estudios, entre 1 a 2 semanas. Después viene, ya sale la sangre. Entonces, en cuestión de segundos, A soltar, ya viene la sangre y gritar. viene el dolor. Entonces ahí viene, ¿no? Dolor, duelo, viene la sangre, tú ya ves que está sangrando. Y entonces, si estamos en nuestra casa solitos, seguramente no decimos, ay, Dios santo, me corté, ¿no? Sino decimos, puchica, ¿por Huepucha. qué? Ah, yo Nos qué olvidó soy. bruto. Jugarnos con el Ah, bruto. mundo. Que es la segunda Culpar a etapa, Dios. es la segunda etapa del duelo, que es la ira. Esa ira es no acepto, qué rabia, tengo rabia seguramente conmigo mismo, porque empieza esa rabia más adelante a transformarse en culpa. ¿Qué hubiese podido hacer yo? Yo le quería decir, me costaba decirle que lo amaba, que la amaba, que la quería, discutía mucho con ella, no era tanto para yo comportarme así. Entonces empiezo a sentir culpa tanto con el ser que se fue, o echándole la culpa a esa persona, ¿por qué me Conmigo dejó mismo. solo? ¿Por qué ahora yo qué voy a hacer? Y después a culparme yo. ¿Sí? Entonces, Dejemos ahí esa etapa porque eso Quedamos está en la tercera interesante, muy didáctico, porque tenemos otro invitado de la casa, Sandrita Masuera. Es un amigo especial, es un amigo aquí de Bravísimo, que hace poco perdió a uno de los seres más queridos que podemos tener Señor nosotros Michel. como seres humanos. Perdió a su papito y estamos hablando de Lucas. Lucas, Arnau. cuéntanos, ¿cómo has vivido tu proceso y qué has hecho para poder sobrellevarlo? Porque está reciente. Bienvenido, Lucas Arnau. Bueno, me preguntan que cómo he vivido el dolor de la muerte de mi padre y es que la verdad esto se lleva un día a la vez. ok, Yo lo que mejor, hago más es rápido. recoger toda esa admiración que tanta gente sintió por él y guardarla aquí en mi corazón y hacer de eso un duelo bonito, un duelo muy especial. Para mí ha sido muy bonito recordarlo de la manera más especial porque fue una persona muy importante para mucha gente y para mí también y eso me llena de alegría. Así que yo vivo en alegría celebrando su vida. Muchas gracias. Un día a la Lucas vez. ha decidido honrarlo a través de Honrar. ese duelo con un duelo especial para Alegre. que ese papá se sienta también tranquilo y orgulloso desde donde se encuentre. Me parece un camino muy sabio. Sí, totalmente. Ese es el tercer paso, la Ok. aceptación. Ya. Entonces, cuando ya yo definitivamente digo, tengo una herida, me duele, me está sangrando, ¿qué voy a hacer en la parte física? Pues si es de puntos, voy a que me cojan puntos. Sí. Si es de curita, me pongo la curita, me pongo el fixamur, lo que deba ponerme. Ahí es la aceptación y ahí viene la parte de decir, bueno, esta persona, ¿qué fue para mí? ¿Qué significó para mí? ¿Cómo lo voy a recordar? ¿Cómo lo voy a honrar? ¿Y qué va a pasar con mi vida de ahora en adelante? Para muchos nos volvemos tierra, para otros estamos en el purgatorio esperando el bien o el mal, para otros seguramente reencarnamos en otras vidas. Cada cual con Entonces su cada creencia. cual con su tesis, pero lo que sí es importante es recalcar eso. ¿Qué significó para esa persona? Y en la tercera etapa del duelo vemos eso. ¿Qué significó? ¿Cómo lo honramos? ¿Cómo lo vamos a recordar? ¿Y qué pudimos aprender de él? Ok. Después viene la cuarta. La cuarta viene la tristeza, donde ya empezamos a aprender a vivir con ella, ¿sí? Aprender a decir, bueno, tenemos que seguir nuestra vida y retomar nuestro trabajo, retomar nuestras actividades diarias, nos duele, estamos tristes, no es un proceso lineal, es un proceso de a veces bien, a veces no tan bien. Y por último viene pues ya como esa normalidad y esa aceptación de que mi vida vuelve, pero la herida queda. Ahí ¿no? está. Me quitaron los puntos. Queda una cicatriz, quedó la eso no cicatriz. se Y va es la a cicatriz que borrar. uno mira y dice, bueno, esta cicatriz me lleva a un recuerdo bonito. Bonito. Y hay maneras de sobrellevarlo, Ivancito Lalinde. ¿Cuál ha sido la tuya? ¿De qué herramientas te has pegado para sobrellevar esta pérdida que sabemos que te ha dolido en el corazón, Iván? ¿Cuáles son las herramientas que he usado? Lo que yo les decía, la oración, la meditación, los buenos amigos, las conversaciones y escribir y el sentirme muy tranquilo con lo que se ha hecho en la vida, con lo que se hizo
por ella. Entonces, Ahí está. Oración. Sí, la oración y lo que dice él es muy cierto, como que quedarme con esos recuerdos, ¿no? Un proceso también muy importante y bonito que sé que tiene muchos resultados positivos, la escritura. ¿Sí? Cuando tú extrañas a esa persona con la que ya no estás, puedes hablar con esa persona por medio de la escritura sana. He tenido casos donde realmente he visto que la escritura sana cáncer y enfermedades que uno dice imposible. Es liberadora. Es liberadora. No está esa persona, entonces podemos hacer como si le estuviéramos mandando esa carta a ese ser que muy seguramente... Lo digo porque Vaya. Iván, vi en sus redes sociales que encontró una carta de hace unos años que le escribió a su mamá, que la volvió a retomar y se acordó de lo que le decía a su mamá. Entonces, en este momento donde él necesita eso y donde siente esa carencia, volvió a sus básicos, ¿no? Volvió a su centro y dijo, oh, yo me acuerdo de esta vez que le escribí a mi mamá, que gracias por mostrarme ese monstruo que para él era el mar y ahora le encanta bucear. Entonces, ese proceso en el que él está es muy bonito porque es sanador. Y respetar también el proceso del otro. Cuando hay hermanos, cuando hay familia, uno puede que lo agarre más maduro y más tranquilo, otra puede que llore 50 días seguidos y no entrar a señalar, ¿no? Ah, ya, no sea boba, deje de llorar, Tiene que, que ver. que él ya se fue. No, respetar porque cada proceso es individual y cada uno debe fluir muy a su manera. Y tiene que ver lo que vivieron esas personas, la personalidad, el carácter, la actitud, su sistema, cómo se encuentran en ese momento, son muchas cosas. En resumen, hay que respetar el chip mental. Sí. ¿Qué es este concepto? ¿Cómo nos conectamos con él? ¿De qué se trata? Y por favor, empecemos a entender cómo cambiamos ese, en este caso con ese Con shift ese cheat mental. Sí, cheat mental, bueno. Cheat mental. Cheat mental, sí. Es un espacio muy bonito que he venido creando durante varios años, donde busco siempre eso, que la gente cambie y transforme. Todo lo que nosotros tenemos lo podemos transformar. Y esa es una ventaja grandísima que como seres humanos tenemos. Para mí ese espacio de chip mental es importante. Lo hice con doble funcionalidad. El chip con S significa la nave. Es como mi nave, es mi medio de ok. transporte. Yo pensé que era un error gramático. No, Yo no, dije, pero no. si chip es con che. No, y, no, la- es y ship. con la C es es el nuestro chip. chip. Entonces como Ah, que esta es tiene una nave, doble. una Tiene que ver embarcación, ambas. un ship. Sí, es como mi medio de transporte Ah. a donde yo quiero dirigirme para tener una vida funcional, sana. Si bien es cierto, hay altibajos, pero también es importante entender que esos procesos son importantes que vivan en nuestra vida, que pasen. Es donde formamos nuestro carácter, es donde crecemos como personas, es donde encontramos métodos como la oración, como la espiritualidad. Si no pasara eso, seguramente viviríamos en piloto automático. ¿no? Anestesiados. Anestesiados. Entonces, ese espacio de cheat mental es donde yo lo veo y les digo a mis pacientes, nuestro lugar seguro. Es donde encontramos la forma y las herramientas para transformar eso que seguramente nos es complicado, pero que queremos y somos valientes y alzamos la mano y decimos, si existen las herramientas, ¿por qué no buscarlas Claro. para tener una vida más tranquila y funcional? Y este chip mental lo encontramos en charlas, en conferencias, ¿cómo lo Redes compartes con sociales. las personas? Sí, claro que sí. Bueno, síganme en todas mis redes sociales, en Instagram, @chip con S, como lo dijo Marce, _mental, ¿sí? En Spotify, tengo charlas en YouTube, mi canal de mi página web. Y nada, yo los espero a todos en consulta, de verdad, es de valientes alzar la mano, pedir ayuda. No siempre podemos hacer las cosas solitos y de la mano de un profesional que siempre, en algún lado donde estés, ciudad, país, municipio, siempre va a haber un profesional que te pueda ayudar a llevar este tipo de situaciones de una mejor manera. Y nos va a ayudar a que esa cicatriz sane de una manera Sí. más bonita y Quede bien y quede como un recuerdo hermoso, Esta ¿no? no está tan bonita porque está en una etapa, ¿no? Va a Está en quedar una bonita etapa, más sí, adelante. la verdad. Yo quiero terapia con la doctora Maldonado, por favor. favor, Va a pedir una allá, cita te ya. espero. Doctora, muchas gracias. Aquí nuestro primer pocillo, Sí. en agradecimiento, Ay, qué nuestra primera bonito. cobijita para Cobijita. ti. De verdad, Y muchísimas nuestro primer gracias. bravísimo. Bravísimo muchas para la gracias. doctora Angélica Muchas Maldonado, que gracias, sea la muchas primera y gracias. no la última Por favor. de las visitas de la doctora.